Al comenzar cada año, hoy es el día número 3, ¿cierto? Hoy es el día número 3 de este año. Al comenzar cada año siempre nos proponemos cosas. Yo no sé si usted lo hace también. Entonces usted de pronto escribirá en alguna hoja o lo tendrá presente en su mente. La razón y el propósito de esta predicación de esta mañana tiene un solo propósito, y es infundir en usted ánimo para que en este año usted y yo tengamos una vida cristiana realmente aferrada a Cristo. Suena redundante, como suena redundante el libro que les he recomendado y que espero que algunos de ustedes este año se proponga comprarlo. El cristianismo es Cristo. ¿Cómo se llama el libro? Entonces el propósito es que en este año definitivamente usted y yo demos un mejor testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor carta para hablar de ánimo, de vida cristiana, que la carta a los Hebreos. Les invito entonces a la carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos se escribe con el propósito de exhortar a los lectores del momento y a nosotros también como lectores del momento a perseverar en la vida de fe. Es presentado Cristo como superior al patriarca, como superior a la ley, como superior a todos aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante que lo leamos Hebreos. Le quiero dejar una motivación, esta motivación. Usted que está aquí de manera presencial, ustedes que están de manera virtual, hermanos, procure leerse esta semana en su devocional personal, en su tiempo a solas con Dios, la carta a los Hebreos. Algunos de ustedes dirán, ya la he leído mucho. Le digo esta verdad espiritual: ir a la Biblia es ir a una fuente inagotable. Siempre habrá algo nuevo para Dios decirnos. Por eso quiero invitarle a que, si se ha leído la carta a los Hebreos, vuélvasela a leer. Tuve la oportunidad el viernes de leerme toda esta carta, porque es muy interesante cómo Cristo es presentado como la culminación de toda la revelación de Dios, de toda la revelación de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Y usted que está aquí de manera presencial, que tiene la cultura de tomar nota, usted que está de manera virtual y tiene la cultura de tomar nota, de escribir, la palabra se titula más diligencia. Más diligencia. Gracias a los infantes que están aquí, papá y mamá, recuerden colaborarnos con la buena conducta de los pequeños, con la buena conducta de los pequeños. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Espíritu Santo, danos oído para oír la palabra. Que nosotros, los que vamos a atender las Escrituras, pongamos toda la atención. Que nosotros en este año seamos de esos creyentes que oyen y practican la palabra, para que seamos bienaventurados en todo lo que hagamos. Que nosotros seamos creyentes que al ir a la palabra tomamos una actitud de aprender, y de esta manera el Espíritu nos enseñará todas las cosas
y glorificará a Cristo en medio de nosotros. Oro pues para que seamos en este año más diligentes, más diligentes. Aleluya. Recuerden la temática. Cuando yo diga ¿cuántos están en Cristo? Si usted me responde amén, es porque está atendiendo y está poniendo sentido a la exposición de la palabra. No sé qué se ha propuesto usted para este año. De pronto algunos tienen una buena meta, y es que al llegar al 31 de diciembre de este año, a propósito, les tengo una buena noticia: Dios ya caminó este año. Sí, Dios ya caminó este año. Entonces, si estamos convencidos de que Él ya lo caminó, confiemos en Él. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Algunos de ustedes han hecho este propósito: al 31 de diciembre estar en casa propia. Otros, al 31 de diciembre tener un carro de mejor gama. Otros, al 31 de diciembre estar físicamente sano y tener un peso prudente. Al 31 de diciembre que todos aquellos por los cuales he venido orando están en Cristo Jesús. Pero también le invito a que usted como creyente este año diga: con más diligencia voy a atender a la salvación tan grande que he recibido. Sí, que sea un año donde en usted no habrá lugar para la apatía. Que sea un año donde usted dice: si me he propuesto tener mi devocional personal, es porque va a ser usted disciplinado en ese hábito. Y su devocional, su lectura con la palabra, su tiempo de congregarse no es negociable. Que usted se proponga en este año que todo aquello que tiene que ver con su crecimiento espiritual, usted va a vigilar, va a velar, va a estar atento y no va a dejar que nada ni nadie a usted le quite eso que usted tiene propuesto para este año. Más diligencia en la vida cristiana, más diligencia en caminar con testimonio, más diligencia en orar, más diligencia en leer la palabra, más diligencia en congregarme. ¿Cuántos están en Cristo? Que sea un año donde usted va a decir: mis asuntos de vida cristiana va a estar como prioridad. Mis asuntos de vida espiritual van a estar en el renglón más importante. Que aquello que tiene que ver en mi comunión, en mi relación con Dios, está en el renglón número 1 de lo que me he propuesto este año. Que sea un año donde con más diligencia vivimos a Cristo Jesús. Y en el nombre, y en ese precioso nombre, y en ese poderoso nombre, voy en contra de toda apatía, voy en contra de toda pereza, voy en contra de todo pensamiento de letargo espiritual. En el nombre de Jesucristo voy contra todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Él. En el nombre de Jesucristo. Ahora estoy orando por usted que también está de manera virtual. Para que todo pensamiento que se levante en usted en este año, que va contra el conocimiento de Cristo, cae ahora mismo. Y que usted no va a permitir que ni la prueba ni la situación adversa quite de usted el propósito que con más diligencia atenderá esta salvación tan grande que usted ha recibido. En el nombre de Jesucristo el Señor, voy contra todo aquello
que venga a su mente y a su corazón que quiera hacer obstáculo. Al contrario, que en este año es un año de diligencia en vida cristiana, porque hemos declarado, conforme a Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios. En el versículo 1 de Hebreos 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Y termina diciendo: no sea que nos deslicemos. Estos dos términos tienen una connotación náutica. Atender quiere decir estar anclado. ¿Estar cómo? Anclado. Es un año donde estamos más anclados a Cristo. Es un año donde estamos más anclados a su palabra. Es un año donde estamos más anclados a una vida cristiana de oración, a una vida cristiana de oración y de lectura de la palabra. Es un año donde estamos más anclados a aquel que es nuestro Salvador, y con más diligencia lo haremos. Pero la palabra, como termina el versículo 1 del capítulo 2, deslicémonos. Deslizarse significa, o tiene como razón en este contexto de Hebreos, es estar extraviado. Si el año pasado fue un año donde usted hermano, estuvo extraviado en su vida cristiana, a veces leía la palabra, a veces no la leía, a veces se congregaba, a veces no se congregaba, a veces oraba, a veces no oraba. Pues bien, no más estar extraviado. Es un año para estar anclados en Cristo Jesús, más anclados en Él. Sí, tener un pie en el cristianismo. Yo recuerdo hace años que había una muletilla de entre nosotros los cristianos. Cuando de pronto orábamos por algún hermano, yo recuerdo que yo fui uno de los que dije: tenemos que orar mucho por esa persona, porque tiene un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Y tener un pie en el cristianismo y tener un pie en el mundo es estar deslizándose. Es estar deslizándose. Versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? Oído. Ahora, ¿qué oye usted? ¿Qué oye usted cuando lee la carta a los hebreos? ¿Usted oye de que Cristo es superior al patriarca Moisés? ¿Usted lee que Cristo es superior a los ángeles? ¿Usted lee que Cristo es superior a la ley dada al patriarca? ¿Usted lee que Cristo es superior a todos los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento? ¿Usted lee que Cristo es superior a los profetas? ¿Usted lee que la ley misma tenía un propósito: apuntar a aquel que es superior, a Jesucristo el Señor? A Jesucristo el Señor. Por eso la importancia de leer Hebreos y leer toda la palabra, porque estamos oyendo a Cristo Jesús y lo que Él es para usted y para mí. Por lo tanto, con más diligencia, vamos a las Escrituras este año, porque cuanto más la leemos, más el Espíritu Santo formará y Cristo crecerá en usted y en mí. Con más diligencia. Sí, de ahí la importancia de estar más aferrados a Cristo, porque Cristo es la verdad, para que usted y yo no seamos blanco de las falsas enseñanzas. Siempre ha habido discusión teológica acerca de quién escribió la carta a los hebreos: si fueron Priscila y Aquila, si fue Lucas, si fue Bernabé, si fue Pablo, por lo que dice al final de la carta, cuando Pablo dice: ya salió Timoteo de la cárcel, por favor díganle cuando venga que me traiga tal asunto que se me quedó. Cuando usted lee la carta a los hebreos se encuentra esta porción que dice esto. Pero ¿quién escribió la carta a los hebreos?
alguien utilizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una carta que debemos de leer. ¿Y por qué es importante que leamos la carta a los hebreos como las demás cartas, como toda la Biblia? Porque ustedes saben muy bien, sobre todo en las cartas, de cómo el cristianismo de ese momento tenía un enemigo público, y ese enemigo público era el judaísmo, el judaizar. Aún hoy en día el judaizar es un enemigo público de usted y de mí como creyentes. Por eso tenga mucho cuidado con las redes sociales. Por eso tenga mucho cuidado con aquello que llega a su WhatsApp personal. Porque algunos le estarán escribiendo ahí: hay que practicar la ley mosaica, hay que practicar la ley, hay que practicar las fiestas del Señor. Pues bien, el que está en Cristo, todas las fiestas las vive. ¿Cuántos están en Cristo? Porque Cristo es la culminación de la gran revelación de Dios, y el propósito de las fiestas era mostrar solamente a Cristo Jesús. Sí, necesitamos ser una iglesia que en este año somos más diligentes en el conocimiento de Cristo, en nuestra certeza de quién es Él, y que nuestra conducta es una conducta conforme a Cristo Jesús. Que sea un año de conocimiento de Cristo Jesús. Y cuando hablo de conocimiento, hablo de que sea un año que con más diligencia vamos a la palabra para practicar correctamente la voluntad de Dios. Tengan mucho cuidado y escuche muy bien, y escuche esto en el espíritu, lo que usted va a oír a continuación. Tengan mucho cuidado. Si en este año todas las cosas que están a su alrededor se están dando, mucho cuidado con tomar una decisión sin contar con la voluntad de Dios. Es muy peligroso para usted y para mí. Si todas las cosas que están alrededor están bien, mucho cuidado al tomar una decisión, y esa decisión usted no está contando con la voluntad de Dios. Por eso, cuando hablamos de más diligencia, hablamos de tener más seguridad en aquel en el cual hemos creído. Y por eso este año estamos confesando: Jehová, tú eres mi Dios. Y cuando hablamos de certeza, estamos hablando, hermano, preste atención a lo que va a oír. Estoy hablando de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenemos un modelo de cómo Dios quería guiar a Israel. Usted lo ha leído. En el día a través de una nube, en la noche a través de una columna de fuego. ¿Sí lo ha leído en alguna oportunidad? Pues bien, Israel sabía muy bien de que debía de moverse si la nube o la columna se movía. Si ellos se movían y la nube no se había movido, ellos caminaban en tinieblas. ¿Está aquí conmigo? Ellos caminaban en tinieblas. Pero si la nube se movía y ellos se quedaban quietos, ellos quedaban en tinieblas. Cuando hablo de certeza, estoy hablando de que con más diligencia atenderemos la guía del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Y cuando hablo de conducta, estoy hablando de que aquel creyente que tiene conocimiento y certeza andará en una conducta de vida cristiana, como declara la carta juanina: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Sí, como dice la Biblia acerca de David. De David dice algo muy interesante acerca de su conducta. Dice que su salida y su entrada eran conocidas. Que sea un año que con más diligencia usted y yo, con nuestra conducta, mostraremos a Cristo Jesús. De esta manera, teniendo conocimiento, certeza y conducta, porque somos personas aferradas a Cristo, entonces las falsas enseñanzas no tendrán lugar en nuestra vida. ¿Cuántos están en Cristo? Sí, con más diligencia.
Vayamos al versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos. Y nos encontramos con algo muy interesante. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quedémonos allí. La carta es escrita a israelitas que creyeron en Cristo, que han creído en Cristo. Estemos en el contexto de la carta. Israelitas que han creído que Jesús es el Cristo. Israelitas que por lo tanto tienen un conocimiento claro de la ley dada al patriarca, la ley dada por los ángeles, como figura escrito en Deuteronomio, como figura escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, a esos destinatarios que son israelitas, que conocen la ley, les dice: porque si esa palabra, esa antigua ley dada por los ángeles, ¿cómo era? Firme, ante todo firme. Y dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y cuando habla de firme, habla de inmutable, habla de importante, habla de que nadie podía rebelarse y nadie debía de despreciarla. Notemos, cuando usted lee la carta a los romanos, Pablo, hablando de la ley, dice que es santa y justa. Pero la ley apuntaba a Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Y dice que aquellas personas que no obedecieran atentamente a la ley recibirían justa ¿qué? Retribución, justo castigo. Pero ¿qué dice el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Detengámonos en la pregunta. Creyente, más diligencia para no descuidar la salvación. En Corintios, Pablo exhortando a los corintios, y la palabra exhortándonos a nosotros, nos dice: velad debidamente y no pequéis. No descuidemos esta salvación por causa del pecado. Velad debidamente y ¿qué? Y no pequéis, para que de esta manera no nos estemos descuidando de la salvación. ¿Qué hubo en su vida el año pasado en lo cual usted dice: en esto descuidé la salvación? Cada uno de ustedes lo sabe. Pero en este año 2021, usted y yo nos proponemos ser más diligentes para no descuidar la salvación. ¿Qué pasó el año pasado que usted descuidó la salvación? De pronto, cuando se dio el anuncio de no reuniones presenciales, dijeron: no, pues entonces como no me voy a congregar, entonces cuando usted de un momento a otro estaba: ¿y dónde estará la Biblia? ¿Dónde estará la Biblia? De pronto algunos se descuidaron por causa de la pandemia en no leer la Biblia. Como no nos estamos congregando, entonces algunos se descuidaron y no tuvieron tiempo de oración. Y cuando les dijimos a orar, preguntaron: ¿y eso con qué se come? Orar, ¿y eso qué será? Porque hubo descuido. Pero en el 2021, usted y yo nos proponemos ser más diligentes para no descuidar esta salvación tan grande. Sí, descuidar la salvación es no haber comprendido la gracia, es no comprender qué es la gracia. Y el pacto de la gracia es más viejo que el viejo pacto. Escríbalo. Esta semana hablaba con mi esposa acerca de un suceso que tuvo Abraham con Melquisedec. Y fue en un suceso dentro del marco de la gracia. Por eso estamos diciendo que el pacto de la gracia
es más viejo que el viejo pacto. ¿Cuál es el viejo pacto? La ley. Si usted ha leído conmigo atentamente los versículos que tenemos, nos hemos encontrado que la grandeza de la salvación es confirmada de la siguiente manera: habiendo sido anunciada, usted lo leyó ahí conmigo en el versículo 3, después de la pregunta, la cual habiendo sido ¿qué? Anunciada, también dice que nos fue confirmada por los que oyeron. Mira lo interesante: todos los que oyeron a Cristo escribieron, y entonces a nosotros ahora nos es confirmada, porque ahora estamos oyendo acerca de Cristo. En esta congregación, el ministerio pastoral, nos hemos propuesto que aquí, desde este lugar donde estoy yo hoy, solo se proclama a Cristo y se da la gloria a Cristo Jesús. La predicación que se anuncia de este lugar donde yo estoy aquí en estos momentos es hablar de aquel que es el grande y el hermoso, aquel que es nuestro Salvador, Jesucristo. Y dice que dicha salvación es testificada por Dios. Y es muy interesante cuando dice que la salvación es testificada por Dios. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Dios mismo puso su cordero para nuestra salvación. Si lo ha leído, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyente, atender a Cristo implica oír bien y responder con obediencia. Esto es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Oír bien y responder ¿con qué? Con obediencia. Muchos oyen pero no obedecen. El que oye y no obedece es un cristiano que está tibio, y el tibio Dios lo vomitará de su boca. El oír la palabra y no practicarla, entonces esa es una persona tibia, y los tibios no disfrutan de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Oír la palabra y no practicarla es ser una persona mediocre. Cree pero no practica. El mediocre es aquel que cree pero no practica. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que oímos y practicamos, para no descuidar esta salvación tan grande. Sí, atender a Cristo nos hará atender con firmeza el evangelio que oímos. El evangelio que oímos. Que sea un año que con más diligencia vamos a escuchar el evangelio. Que sea un año donde su familia, sus amigos, sus trabajadores, sus compañeros de trabajo dirán de usted: cada vez vive mejor el cristianismo. Cada vez es una persona que da testimonio de Cristo Jesús. Que sea un año para vivir en santidad, porque el mundo no es digno de nosotros. ¿Cuántos están en Cristo? Que sea un año que con más diligencia, como dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, que sea un año, hermano y hermana, que con más diligencia vivimos esta salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque la Biblia en el mismo Hebreos declara algo muy bello que quiero cautivar su corazón con esta verdad. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, por favor. ¿Cuántos de ustedes recibieron regalos el 24? ¿Cuántos recibieron el 31? ¿Y cuántos están esperando Reyes para recibir regalos? También.
Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe. A propósito, si en este año usted y yo con más diligencia atendemos la salvación, estoy convencido de que allá en el reino de los cielos se está escribiendo John Jairo Sánchez, un héroe de la fe. Se está escribiendo Joanny Acosta, un héroe de la fe. ¿Cuántos quieren que los ángeles digan de nosotros, ellos por ser diligentes en la salvación son héroes de la fe? Héroes de la fe. Nótese lo que dice versículo 39. Y todos estos, hablando de los héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿cómo? Mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Cristo. Recuerden, Cristo es la máxima revelación de Dios. De ahí para allá no hay más revelación. Cristo es la corona de las revelaciones. Cristo Jesús. De ahí para allá no hay más. No hay más, hermano. Todo está en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes. ¿Sabe qué fue aquello que Dios tenía guardado para Natalia? A Cristo Jesús. ¿Sabe qué tenía Dios reservado? Lo mejor, que es Cristo Jesús, Dios lo tenía reservado para Gonzalo. Dios lo tenía reservado para Viviana. Dios, lo mejor de él lo tenía reservado para Silvia Bedoya. Dios, lo mejor de Dios, Dios lo tenía reservado para Camilo Celis. Lo mejor de él lo tenía reservado para Camilo Celis. También para mí, también para usted. Sí, lo mejor. Ahora, Cristo, que es lo mejor, atendamos con más diligencia la salvación que hemos recibido en él. Y si usted y yo somos de los que realmente podemos decir, atenderé con más diligencia esta salvación que he recibido en Cristo, el mejor regalo de Dios, entonces usted y yo podemos decir lo que dice Hebreos 10:39. ¿Qué dice Hebreos 10:39? Búsquelo ahí en su Biblia. Que usted pueda ser de aquellos que al llegar el 31 de diciembre del 2021 usted dice: como atendí con mucha diligencia esta salvación, como atendí con diligencia a Cristo Jesús, podemos decir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos? Por eso con más diligencia. Ahora vuelva conmigo a Hebreos y detengámonos en algo muy importante. Lo que usted va a oír es muy importante, porque el día que a usted le digan: venga, y ustedes, ¿por qué en su iglesia no practican las fiestas del Señor? Ustedes, ¿por qué en su iglesia no practican esto que dice la ley? Usted va a tener una respuesta razonable y lógica a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 2. ¿Está conmigo? Dice en el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escúcheme esto, hermano y hermana. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y cuando dijimos firme hablamos de inmutable, importante, que nadie debía de despreciarla ni rebelarse, ¿cuánto más la palabra de la gracia es inmutable? ¿Cuánto más la palabra de la gracia es importante? ¿Cuánto más a la palabra de la gracia no debemos ni despreciarla ni rebelarnos? Si la palabra de la ley, la cual es justa y santa, usted y yo
respetamos, y es importante, cuanto más la palabra de la gracia, que es esta salvación tan grande que hemos recibido, usted y yo no nos vamos a descuidar, sino que con más diligencia en este año viviremos la salvación en Cristo Jesús. Si respetamos la ley dada por los ángeles, la cual debemos de respetar porque ella apunta a Cristo Jesús, entonces cuánto más debemos de atender a Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, aquella salvación que hemos recibido por gracia. No la descuidemos, porque en este año, le tengo esta noticia, en este año usted va a pasar por pruebas. Le tengo esta noticia, usted este año va a pasar por dificultades. Pastor, díganos que vamos a tener mucha plata más bien. Le tengo esta noticia, usted este año va a pasar por tristezas. Sí, pero usted con más diligencia va a atender la salvación para estar firme en la misma. Que venga la prueba que venga, con más diligencia atenderá esta salvación tan grande. Estoy tratando de recordar un cántico cristiano que se titula Ten Fe, y ese cántico en su letra dice algo muy importante, que pase lo que pase en mi vida, sea lo que sea en mi vida, en Dios y en su palabra confiaré con más diligencia. Entonces, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cuánto más debemos de usted y yo atender este año con mucha diligencia la gracia dada por medio de Cristo Jesús? Si usted vive en santidad, usted ha comprendido la gracia. Si usted vive una vida cristiana de testimonio, usted ha comprendido la gracia. Si usted tiene una vida cristiana donde Cristo está siendo leído, entonces usted ha comprendido la gracia. Bien, Pablo escribe a los Corintios de que nuestra conducta es una carta que la gente está leyendo todos los días. Sí, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuanto más la palabra de la gracia, en la cual usted y yo con más diligencia atenderemos en este año, porque estamos diciendo: Jehová, tú eres mi Dios. Entonces, cuando venga ese momento donde el enemigo, la circunstancia o usted mismo se quiere perder la templanza y el dominio propio, usted dirá: no voy a perder ni la templanza ni el dominio propio, porque yo con más diligencia este año he atendido la palabra de la gracia. Cuando llegue ese momento donde, hablemos en términos montañeros, donde nos quieren sacar la piedra, no la sacarán. El viejo hombre no va a salir al escenario, no, siempre va a estar el nuevo hombre, porque el nuevo hombre con más diligencia atiende la palabra de la gracia. Y nos defenderemos con palabras correctas, no con altanería. ¿Cuántos están en Cristo? Porque con más diligencia atenderemos la palabra de la gracia. Sí, la palabra de la gracia es conocer el amor del corazón de Dios.